Pues los europeos, la verdad es que no entiendo, no los puedo entender. Acaban de aprobar hace unos días unas sanciones en contra de Rusia, en donde le han impuesto un tope de al precio de su petróleo, y bueno, que únicamente van a comprar ese petróleo, pero bueno, en Rusia ha respondido que no les va a vender petróleo, precisamente a los países como ellos, que finalmente quieren imponerle un tope al petróleo ruso. Que sencillamente, en otras palabras, esto va a llevar a que en los hechos deje de haber petróleo ruso en Europa. Punto. Y bueno, ese es el fin, es que se quede Rusia sin divisas, sin euros, y bueno, se quede sin compradores de su petróleo, pero lo cierto es que ya Rusia tiene rato que llegó a acuerdos con China y la India, grandes economías, y hacia allá está desviando todo su petróleo, ¿no? Toda su oferta de petróleo la está comprando India y la China, así que no le va a faltar a Rusia los ingresos. Los rusos y los chinos están empezando a tener, bueno, muy buen petróleo, por eso está a precio muy barato, porque el petróleo ruso es bastante barato, y bueno, con más competitividad van a acabar desplazando a los europeos. Pero bueno, lo chistoso es que después cómo violan los propios europeos sus propias sanciones, porque fíjese que antes de que entre en vigencia, en vigor, estas sanciones de los europeos y por lo tanto que Rusia les deje de vender petróleo, pues se han empezado a atiborrar, en particular de diésel, han empezado a comprar de una manera masiva y desesperada diésel ruso. El Reino Unido y la Unión Europea han empezado a llenar los excedentes, sus tanques, todas sus reservas, lo más que pueden. Eso es increíble, ¿no? De diésel ruso, de petróleo ruso, y bueno, para tener suficiente materia prima para sus refinerías antes de que entre las sanciones. No los entiendo. Si el chiste es, repito, que se le deje comprar a Rusia los hidrocarburos, las materias primas, ponen estas sanciones, pero lo que están diciendo es que están comprando antes todo eso, y yo supongo, por cierto, cuando se compra así, se compra a un precio todavía mucho más alto, porque no es lo mismo comprar petróleo así en el mercado spot, que se decía en ese momento, que comprarlo con contratos a largo plazo, es mucho más barato. Le está saliendo mucho más caro, o sea que están entrando más divisas a Rusia ahorita. Y bueno, todo con tal de que no se queden sin petróleo. De ese nivel es la dependencia de los europeos, de los rusos, aunque ellos lo nieguen. Bueno, encima nos va a contar Gaby López. Gaby, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Nacho? Y bienvenidos todos a El Chapucero Internacional. Durante los últimos 9 meses, desde que inició este conflicto militar entre Ucrania y Rusia, Bruselas y Londres han impuesto una serie de sanciones, restricciones a las exportaciones de petróleo y gas de Rusia, lo que ha empeorado la crisis energética de Europa y también ha llevado a toda esta región al borde de la recesión. Incluso el Reino Unido hace un par de semanas reconoció que ya se encontraban en recesión. La semana pasada, el G7 aprobó un nuevo tope máximo de los precios de los hidrocarburos rusos en $60 para el petróleo, lo que provocó, obviamente, lo que ya todos sabíamos que iba a pasar, que era un nuevo aumento en los precios. Moscú ha prometido tomar represalias. Al día de hoy, todavía las está guardando para que en el momento justo, cuando la Unión Europea, Gran Bretaña y Estados Unidos se sientan cómodos o piensen, ay, solo está amenazando, pero no va a hacer nada. No, va a llegar en el momento justo la represalia de Vladimir Putin. Y la Unión Europea y Gran Bretaña han estado importando grandes cantidades de gasóleo ruso en este mes de diciembre, tratando de acumular la mayor cantidad de posible antes de que entre en vigor una prohibición de las importaciones en el mes de febrero, el 5 de febrero, porque ahora el 5 de diciembre iniciaron algunas prohibiciones a las importaciones de petróleo a través del mar y sobre todo el tope de precios que quería implementar Estados Unidos, impulsando a la Unión Europea para hacerlo. Pero ya se dieron cuenta que lo único que ocasionó fue la subida de los precios y que Rusia dijera, no hay problema, aguantamos,
pero cerramos todo el pase, no le vendemos nada a nadie con este famoso tope de precios. Es por ello que todos los países de la Unión Europea y el Reino Unido están tratando de comprar lo más posible en este momento antes de que en el 5 de febrero inicie esta nueva prohibición, pero de todos los productos derivados del petróleo. De acuerdo con varios análisis de los datos de seguimiento de cargamento de energía en el mar realizado por los medios empresariales estadounidenses y la Unión Europea y el Reino Unido, importaron unos 16 millones de barriles de combustible diésel entre el 1 y el 10 de diciembre, y las importaciones están en camino de acercarse a los récords establecidos a principios del año 2016, porque quieren acumular lo más posible antes de que sea demasiado tarde. Ellos incluso están preparando un 9º paquete de sanciones que al día de hoy se desconoce como tal qué es lo que quieren implementar en este nuevo paquete, pero ya están preparando algo más en contra de Rusia. Esperemos que en este nuevo paquete obviamente no sea en repercusión para ellos mismos en lugar de Rusia. Este país representó casi la mitad de las importaciones totales de lo que están tratando de conseguir la Unión Europea y el Reino Unido, enviando un promedio de 749.300 barriles por día del total de los 1.6 millones de barriles. Arabia Saudita, la India, Estados Unidos y los Emiratos Árabes complementaron los 5 primeros, enviando 298.300, 156.400, 60.800 y 28.000 barriles por día respectivamente. Los mercados mundiales de energía se preparan para otro shock prácticamente de los precios a principios del próximo año, el cual consideran incluso varios analistas que podría costar la mayor crisis económica de toda la Unión Europea. Esto con una prohibición de la Unión sobre los productos petroleros rusos, donde se incluye precisamente el diésel, que entrará en vigencia el 5 de febrero. Las restricciones destinadas a castigar a Rusia por su operación militar contra Ucrania son una de las propuestas que hizo principalmente Estados Unidos para tratar de socavar lo que era la economía rusa, y que en gran medida lo único que han hecho es golpear a Occidente, su economía en general, provocando y acelerando la crisis energética inflacionaria en cualquiera de los países de Europa y América del Norte, y empezando a hundir al mundo en una recesión que podría volverse todavía más severa para el 2023 si no se eliminan estas sanciones. Hemos visto manifestaciones a través de las redes sociales donde los ciudadanos de diversos países de la Unión Europea piden una cosa: si quieren seguir apoyando a Ucrania, ok, háganlo, pero eliminen las sanciones contra Rusia para que bajen los precios de los energéticos. La gente ya no puede pagar sus recibos de energía y mucho menos comprar alimentos al mismo tiempo. Tienen que decidir o morir de frío o morir de hambre. Rusia se ha movido para reorientar la energía que una vez vendió a Occidente a los mercados ahora del sur global, principalmente a China o a la India. Moscú también ha ofrecido a estos grandes países descuentos en el crudo, pero en medio de los precios globales más altos ha logrado salir triunfador. De hecho, Rusia tiene proyectado ganar casi 338.000 millones en exportaciones de energía para este 2022, 38% más que en el año pasado. Sin embargo, los datos de exportación de diésel de este mes de diciembre muestra que los envíos de diésel ruso a Europa también han estado creciendo constantemente desde este mes de septiembre, alcanzando sus niveles más altos desde el mes de marzo, cuando las ventas alcanzaron un promedio de 766.100 barriles por día. Los datos de exportación muestran que la Unión Europea, los 27 países más el Reino Unido, continúan representando más de la mitad de estas exportaciones totales de diésel. Así que independientemente de todo lo que digan, que están en contra de Rusia, que ya no quieren seguir dependiendo del gas, del petróleo de este país,
lo hacen, lo necesitan y ya se dieron cuenta en este mes de diciembre, las primeras 2 semanas de este mes, que el frío está muy intenso y son los primeros días de este ciclo del invierno, por lo que obviamente las cosas pueden complicarse todavía más. Se les dijo, se les anunció que las temperaturas podrían hasta cierto punto o ser muy altas o ser muy bajas. Y finalmente las cosas no pintan nada bien para la Unión Europea. El presidente ruso aseguró que los países de la Unión Europea que quieran continuar haciendo negocios con Rusia para conseguir gas, petróleo, cualquiera de sus derivados, él está dispuesto a hacerlo, pero con la única condición de que no implementen su famoso tope de precios. Porque independientemente de que si lo quieran hacer o no, Rusia no va a sufrir pérdidas, porque el precio de estos hidrocarburos a nivel mundial es incluso mayor que este tope. Entonces, ganen o pierdan, ellos no están como tal perdiendo nada en contra de este tope, pero finalmente Rusia sí tiene las puertas abiertas. Es Estados Unidos el que prácticamente no quiere perder su nuevo flujo de efectivo porque está utilizando sus reservas de petróleo para revendérselas a los países europeos a un costo mayor, ganando más, sobre todo cuando su país tiene una fuerte crisis económica también. Y obvio, los países de la Unión Europea, pues con tal de seguirle la corriente a Biden y seguir peleados con Rusia, pues prefieren gastar un poco más. Pero Rusia ha sido muy claro, él no va a pelear, el Kremlin ya lo ha indicado, que muy pronto dará a conocer el nuevo decreto en los próximos días, donde pues sean las contramedidas de este tope de precios de la Unión Europea, el cual ya anunciaron que sí va a llegar la próxima semana y que sobre todo podría cambiar la economía a como la conocemos hoy en día, porque en el momento en el que Rusia diga que ya a partir del día siguiente, después de firmado este decreto, ya no va a vender absolutamente nada, independientemente de todos los contratos, en ese momento será cuando la Unión Europea definitivamente sienta lo que es perder a Rusia como aliado o por lo menos como socio. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.